Saludos. En el grupo Historia y Cultura en Arequipa vamos a entrar a una nueva fase de diálogo en las redes sociales al tocar temas de actualidad. Y en esta ocasión vamos a tener como invitados a dos especialistas en cada uno de sus campos. Uno es Luis Carlos Sanabria Cabrera como antropólogo y Alison Cerruto como socióloga. Ambos están en la educación superior universitaria, una experiencia profesional y con trayectorias en su especialidad de bastante aporte y trabajo. Entonces, quiero empezar este diálogo y como tema inaugural es hablar sobre el tema de la reactivación económica de nuestra ciudad, nuestro país en este contexto de pandemia. Al momento de hacer esta transmisión, estamos hablando ya de más de 6 meses de que empezó este problema. La situación no es favorable, la activación económica está siendo lenta, paulatina, dependiendo de las posibilidades de cada sector. Y quiero plantearles una inquietud, en este caso contigo, Alison. ¿Cómo ves nuestra reactivación económica en nuestra ciudad de Arequipa? Y luego contigo, Carlos. Gracias, Gonzalo, por la invitación y bueno, también saludo a Carlos por estar compartiendo este espacio. Bueno, creo que en el caso de Arequipa, siendo una de las segundas región de importancia económica en nuestro país, bueno, hemos visto que a raíz de que la cuarentena incluso nos ha afectado en una duración de más tiempo en relación a otras regiones, creo que desde ese punto de vista pues hemos sido seriamente golpeados, ¿no? Entonces, esta reactivación económica, recién nosotros hemos entrado estos últimos días a la tercera fase, y vamos viendo este proceso un tanto lento, ¿no? Pero creo que un punto de encuentro, digamos, con el que podríamos definitivamente enfocar este análisis tiene que ver mucho con el tema del favorecimiento, ¿no? A qué sectores ha llegado Reactiva Perú, ¿no? Y como es de conocimiento público, pues Reactiva Perú ha ido básicamente al sector formal, y según también la información que se tiene de manejo público en el MEF, básicamente se ha concentrado en Lima, ¿no? Entonces aquí Arequipa ha llegado a ciertos rubros, lo que entiendo, y también básicamente en el sector financiero, en las cajas municipales, ¿no? Entonces eso hace de que esta reactivación sea pues un poco lenta, y una característica también que no podemos olvidar y que también según los datos que ya se están manejando es el tema de la informalidad, ¿no? Ya sabemos que antes de la pandemia, más o menos 7 peruanos de cada 10 estaban pues trabajando en la informalidad, y ahora se está hablando casi de 8 o 9, ¿no? Porque sabemos que efectivamente ha habido una gran pérdida de trabajos, o incluso los que han, digamos, también sido parte de Reactiva Perú, han sido los que han pasado a la suspensión perfecta, ¿no? Entonces, una suerte también de paralización que se ha hecho, y definitivamente esto ha impactado de una manera negativa, ¿no? Ahora, digamos, viendo los escenarios a futuro, también vamos a ver que temas como la minería, o si seguimos insistiendo en una economía extractivista, abren pues un nuevo escenario, y entran las polémicas también con el tema, digamos, de los conflictos sociales y todo esto. Entonces, de alguna manera, no sé qué tan expectante termina siendo para nuestra región, dado que el panorama ha sido en muchos casos de hablar de un retroceso en indicadores socioeconómicos de 10 años a más, ¿no? Entonces el tema es bastante delicado, y creo que desde los proyectos públicos, privados, vamos a tener que hacer un impulso bastante y trabajar mancomunadamente para poder afrontar y salir adelante, ¿no? Porque definitivamente, y sobre todo a puertas del Bicentenario, creo que necesitamos medidas urgentes, ¿no? Esta pandemia probablemente sea uno de los escenarios más duros que nos ha tocado como república incluso, ¿no? Esas serían algunas ideas muy generales, Gonzalo. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ya que, si bien ha señalado la socióloga Alison, de que Arequipa al momento de hablar ha sido poco beneficiada en lo que es el plan de reactiva de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Son contadas las empresas que están en esta condición.
y alguna de ellas ya ha quebrado, como es el caso de la empresa Cromotex. Carlos, adelante. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. También saludos a Alison. Bien, en este contexto yo quiero hacer énfasis en cómo hemos vivido la pandemia de forma cronológica a nivel económico y a nivel laboral, ¿no? Empezamos en el año un poco bajos, ¿no? Según cifras del INI, ha habido más o menos unas 300.000 personas que se han quedado sin trabajos en el primer trimestre del 2020. Ese es un punto en contra, ¿no? O sea, no entrábamos en cuarentena y se tenía este ritmo de despidos en la tasa laboral, que es normal. Sin embargo, en el mes de febrero ya vemos que comienza a caer la producción nacional. Entonces, el mes de febrero arranca un poco mal para el país, obviamente es porque se están cerrando mercados, se están cerrando fronteras en países por la crisis sanitaria a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entramos en marzo y el presidente a los pocos días decreta una cuarentena bajo una orden de aislamiento social obligatorio. Entonces, la reactivación económica, como bien lo dijo Alison, es por fases, ¿no? En este caso, desde marzo hasta mayo, el país prácticamente queda paralizado, ¿no? En mayo recién vamos a ver la primera fase de lo que es esta reactivación económica. Entonces el gobierno en mayo autoriza que aproximadamente unas 13.000 empresas puedan volver a funcionar, puedan volver a brindar no solamente servicios y productos, sino también puedan brindarle la oportunidad a todas las personas que trabajan dentro de determinados rubros de volver al campo de acción. Entonces, pero estas 13.000 empresas todavía son un bloque muy pequeño. Vamos a ver entonces que para junio, aproximadamente el 22, si no me equivoco, se da la segunda fase de la reactivación económica y en esta segunda fase vamos a ver que se permite la reactivación de más bloques, o perdón, más sectores de lo que son los rubros económicos. Me parece que el Ejecutivo activa 28 diferentes actividades económicas más al paquete que ya se tenía en la primera fase. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Que al menos el país se reactive en un 85%. Entonces, esta reactivación económica a la cual hemos entrado ya en la fase 3, de todas formas está teniendo un alcance lento. Y va a ser todavía más lento porque ahora estamos entrando en una crisis política, ¿no? Y esta crisis política no solamente está llegando ya a la opinión nacional, como hemos podido ver en la mañana, al leer, por ejemplo, un noticiero, o perdón, un medio prestigioso como es la BBC, ya está comentando sobre la situación política del Perú actualmente, la lucha entre los dos pesos pesados, ejecutivo y legislativo, que parece que no tiene cuándo acabar, ¿no? O sea, por más de que se disolvió el anterior Congreso, ahora se configura un escenario donde lo ves al presidente del Congreso llamar a las Fuerzas Armadas y decir, no, pues este solo es un mecanismo de presión. Y por otro lado, ver al Ejecutivo que sigue con los mismos problemas desde que asumió el mando el señor Martín Vizcarra, que es la debilidad dentro de la estructura, dentro de las estructuras en realidad del ministerio. En este caso, los ministerios son, ¿cómo decirlo? Son cargos de confianza, pero estos cargos de confianza, el señor Vizcarra, al no tener un partido y al no gozar de un grupo organizado dentro del mismo Congreso, no ha podido consolidar, parece, la figura necesaria como para mantener eh, una imagen estable. O sea, realmente, como lo han dicho algunos medios, Vizcarra tiene apoyo popular, pero carece de otros medios políticos para garantizar una adecuada gobernabilidad en nuestra nación. Entonces, esto va a llevar a que todo este periodo, lo digo hasta por lo menos dentro de 10 meses, siga estando caracterizado por el conflicto que hoy viven ejecutivo y legislativo. La pandemia, otro ingrediente más que afecta la economía
y las relaciones políticas del país. Y finalmente nos encontramos pues que con esto presente en el escenario, la reactivación económica va a ser todavía más lenta. Y eso es lamentable, ¿no? Porque realmente hemos salido de tiempos muy difíciles en el país, desde antes del 2000, quizás desde el año 90, quizás antes, estamos saliendo de etapas oscuras y de nuevo nos estamos enfrentando a un escenario que parece no tiene cuándo acabar. Esperemos que haya formas y haya maneras más reales de solucionar esta crisis política que ahora está a nivel institucional. La lucha contra la corrupción en el Perú está siendo demasiado letal porque está demostrando que cada estrato de nuestro constructo político no ha estado bien organizado y aparte de no haber estado bien organizado, presenta fallos graves. Entonces estos fallos graves probablemente repercutan no solamente en ese sistema político que hoy vivimos, sino también en la población. Esa sería mi primera opinión, Gonzalo. Gracias. Bueno, bueno, Carlos, tú has señalado que estamos en una situación de crisis política. En este problema de la pandemia, ciertamente habíamos pasado un momento de transición entre la disolución del Congreso y la elección de un nuevo Congreso que reemplazara por lo que quedaba de la gestión eh, del anterior Congreso. La pandemia nos ha planteado un escenario de colapso de la salud, crisis política que hace que la situación se empeore, también una crisis social porque nuestra población económica activa y nuestras empresas de todos los rubros han sido tocadas en buena parte por falta de consumo, no exportación, y también ha tocado un tema de adaptación. Esta adaptación ha significado que algunas de ellas cambien de rubro, flexibilicen en cuanto el mercado informal ha estado latente. Y en ese sentido quiero plantearles una inquietud. ¿Cómo están viendo la informalidad de pandemia? ¿Cómo se ha adaptado? ¿Qué cosa ha ocurrido? ¿Qué miradas tenemos? Alison, por favor. Sí, Gonzalo, muy interesante, ¿no? Realmente estos espacios creo que son de urgente necesidad, porque creo que también haciendo una mea culpa desde la academia, ¿no? Particularmente, hemos dejado vacíos, ¿no? Entonces también creo que nosotros, o como alguien por ahí decía, no sé si hasta dónde, no hemos sido convocados, ¿no? Pero también nosotros, ¿qué espacios estamos de alguna manera aperturando, provocando para poder por lo menos hacer algunas reflexiones, ¿no? En ese sentido, antes de responder este tema de la informalidad, me quería enlazar algunos temas con los que había planteado también Carlos, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de una crisis estructural, ¿no? Que ese tema, digamos, social y política, no la estamos viviendo solamente en el Perú, sino esto se abre hacia un escenario mundial, ¿no? Y en particular, en este momento hay una efervescencia muy clara en América Latina, ¿no? Si no veamos Chile, que desde el estallido social no ha salido ese entrampamiento social, político y por ende económico, el caso de Argentina en ese momento, Bolivia, ¿no? Y nosotros, Colombia, y nosotros también que nos estaríamos sumando a ello, ¿no? Entonces, esa es una idea que me parece debe estar muy presente. Y la otra idea, ya enlazando, Gonzalo, a tu pregunta, creo que el Perú es un país de muchas paradojas, de muchas contradicciones, de muchas polarizaciones, ¿no? ¿Y a qué me refiero específicamente, no? Si hasta antes de la pandemia éramos el país, como uno de los países que lideraba América Latina en relación a la estabilidad, al crecimiento económico, a la reserva fiscal, sin embargo, vemos la gran contradicción que hemos sido de los peores países en el ranking mundial de haber administrado la pandemia. Y obviamente, esto es una consecuencia que tienen una responsabilidad política directa, pero también acarrea un modelo económico que ya va a tener, pues,
cerca de 40 años aquí en el Perú, ¿no? Donde siguiendo un esquema global, no se ha pues reinvertido o no se ha tomado como una inversión en la salud, la educación, y esos son parte de los costos que habríamos pagado, ¿no? Entonces, esas ideas, y ahora eso en más, digamos, enfocándolo con el tema de la informalidad, claro, como planteaba inicialmente, al nosotros insistir ya por más de 500 años en esta economía extractivista, no hemos tenido pues una capacidad que tiene que ver ya con el sistema capitalista, con los gobiernos, etcétera, hasta elementos más particulares. Entonces, es crudo decirlo, pero en el Perú, ¿cuáles son las aspiraciones que tenemos a veces generacionalmente hablando, no? O sea, si solamente de 10, 2, 3 o ahora uno aspira a un sector formal, entonces, ¿cuál es la aspiración del joven, no? Encajarse en la informalidad, en el taxi, ver como una opción un programa social, ¿no? Entonces, y esto sumado al índice, digamos, de la criminalidad, la inseguridad ciudadana que a raíz de este confinamiento, porque ninguna sociedad del mundo va a estar preparada para este confinamiento, ha precarizado más esta situación. Y otro elemento incluso que también aquí en particular en el Perú y en América Latina, ha sido también las medidas restrictivas, ¿no? El recorte de libertades y todo ello, que finalmente también creo que los costos, como decía Carlos, no los vamos a ver en el corto plazo, sino en el mediano plazo, cuáles son las consecuencias más duras, ¿no? Repito, desde el tema de la inseguridad, la criminalidad y por ende la informalidad y la precarización del trabajo, ¿no? Solamente, por ejemplo, veamos este caso, bueno, no soy muy asidua de la televisión, pero vi una parte de este derrumbe que hubo en Lima, donde finalmente, a raíz también de la informalidad, que tiene que ver mucho con la ilegalidad también en el país, murió un trabajador que ganaba 120 soles a la semana. Entonces ya se ha hablado también que parte de esta pandemia, que también tiene muchas críticas y muchas tesis alrededor, que también esto afectaría, y es lo que estamos empezando a ver, una precarización más del trabajo, ¿no? Si antes, no sé, pues teníamos trabajadores por debajo del mínimo, en beneficios sociales, etcétera, hoy en día la gente dentro de la necesidad va obviamente a acceder a situaciones mucho más, repito, precarias, y eso afecta la calidad de vida, el desarrollo, el IDH, etcétera, ¿no? Entonces, algunas ideas por ese lado, Gonzalo. Gracias. Carlos, ¿qué nos puedes comentar de manera complementaria a lo señalado por Alison? Bueno, Carlos, adelante. ¿Aló? ¿Se me escucha, Gonzalo? ¿Aló? Sí, adelante, adelante. Listo. Bueno, lo que ha hecho Alison es bastante cierto en varios aspectos y me trae a la mente algo que estaba viendo hace unos días en internet, ¿no? En Facebook sobre todo, que era un meme, ¿no? Que nos decía, cuando fallas por no poder prever dentro de tu análisis FODA una pandemia. Y de verdad, ¿no? La pandemia ha tomado a los sistemas de salud pública de todo el mundo, ¿cómo decirlo?, por sorpresa y sobre todo con una agresividad enorme, ¿no? Es lo que decía el señor Taleb en su libro El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable, ¿no? Que hoy vivimos la pandemia bajo esos términos. Un evento no previsto que afecta a la economía mundial, que afecta al sistema del mundo y que bajo el cual ahora tenemos que adaptarnos. Tenemos que ver cuáles son las oportunidades y los beneficios que pueden surgir, que realmente en este momento pues, se observa que son muy pocos. Ahora, sobre el tema de la informalidad en el país, vamos a hablar un poco con cifras. En primer lugar, vamos a ver que el año pasado, cuando el INEI
catalogaba también en el primer trimestre del 2019 la cantidad de personas que habían conseguido trabajo en el Perú. Vamos a ver que esta sumaba aproximadamente 338.000 personas que dentro del país habían ocupado un puesto laboral. Ahora, ¿cuántas de estas personas ocuparon un puesto laboral en el sector formal? 98.000. Y todo el resto de este conjunto, de los cerca de 338.000, estaban dentro del sector informal. Entonces, vamos a ver que el Perú se ha configurado hasta el día de hoy como una economía que en más del 70% es informal. Y esto la pandemia lo ha agravado, ¿no? Por ejemplo, recorriendo las calles de Arequipa, vamos a encontrar que para mitigar un poco el hecho de que no se pueda acceder a los centros comerciales, ahora la gente trata de expender sus productos en la vía pública. Vamos a ver esto en lugares, por ejemplo, como La Barraca, como el Avelino, como también siglo XX. Y esto se da porque simplemente la gente tiene ese deseo de trabajar y ese deseo sano de tratar de sobrevivir en medio de una situación que es crítica. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para tratar de formalizar el sistema, pero siempre y cuando, en este caso, las autoridades, desde el Ejecutivo hasta las autoridades municipales, sepan intervenir sabiamente sobre todo este comercio informal para tratar de cambiar en algo el modelo. No digo que el modelo se va a cambiar de la noche a la mañana, no, imposible. Pero por lo menos, tratar de formalizar a un buen bloque. O sea, yo sé que es bastante difícil y bastante duro, pero esta es la gran oportunidad que en términos de organización laboral dentro del país se ha estado esperando. Ahora, otro punto me parece focal dentro de esta informalidad es también hablar de cómo se va a reactivar la economía justamente para los sectores donde actualmente la pandemia ha liquidado trabajos. O sea, por ejemplo, el sector turismo. ¿Qué hacemos con la gente que no ha podido continuar con sus actividades, no se ha reactivado en este sector y ni siquiera se va a reactivar? Porque en el caso de este sector, ya vamos a ver que hay empleos que no van a volver a surgir, no se van a recuperar. Hay muchos propietarios de lo que son agencias de turismo en el país que simplemente han tenido que cerrar de golpe su negocio. Entonces, ¿dónde integras a toda esa gente, a los miles de peruanos que trabajaban en este sector? ¿Cómo haces para que todos ellos tengan un trabajo y puedan subsistir y también muchos puedan tratar de sobrevivir junto con sus familias? Esa es una gran pregunta y es algo que todavía me parece que no se ha planteado dentro de la reactivación económica. He visto que hasta hay planes para reactivar los bares, hay planes del Ministerio de Cultura para abrir de nuevo los circuitos turísticos, pero en el caso bruto, o por así decirlo, en el caso neto de las agencias de turismo, vamos a encontrar que en el país no hay un plan fijo para su reactivación total. Y obviamente que este es un rubro que a futuro es muy importante. En realidad, me parece que no solamente por el dinero que nos trae, sino también por la imagen del país que nosotros damos. Yo creo que es un tema para analizarlo y reflexionar bastante. Esa sería mi opinión en este segundo bloque, Gonzalo. Una inquietud en el sentido siguiente. Nuestro país, a lo largo de los últimos 30 años, hablando en la parte de eh, pobreza monetaria, ha tenido de un 50% al 22%. Ahora, con esta situación de crisis económica generada por la pandemia, en la cual no encontramos ni cura ni una vacuna,
La vacuna, esto no lo veremos sino hasta el próximo año, pasando las fases de experimentación. Y la cura, en el sentido de la experiencia ganada, en el caso de Loreto, no fue tomada en cuenta a lo que vino a ser el colapso de las regiones, incluido Arequipa, en los meses siguientes. No se da en cuenta esta experiencia. Nos plantea una siguiente situación. ¿Qué pobreza, qué desigualdad vamos a encontrar post-COVID? ¿Qué situación vamos a entender de extrema pobreza en el mundo rural y en el mundo urbano? ¿Qué cosas y manifestaciones vamos a tener de aquí hacia adelante? Es una inquietud que los políticos deberían tener en cuenta, porque la situación que se va a presentar post pandemia va a ser bastante seria. Alison, ¿qué nos dices al respecto? Sí, Gonzalo, muy interesante, ¿no? Y creo que hay varias cosas que podríamos de repente hacer referencia, ¿no? Bueno, no sé, por defecto, yo trato siempre de abordarlo por un tema, digamos, estructural, ¿no? Ya con precisamente las reestructuraciones que se hacen en América Latina a finales de los 80 y los 90 en adelante, bueno, saliendo incluso en los 60, 70 en América Latina de las dictaduras militares, bueno, y la introducción de ese nuevo modelo económico, ya América Latina, para ser una de las regiones más ricas, naturalmente hablando, en relación obviamente a los recursos naturales, hemos ido ya rankeando, por decirlo así, las últimas décadas como siendo la región más desigual del planeta, ¿no? No la más pobre, sino la más desigual, ¿no? Y esta pandemia, efectivamente, mientras nosotros, a pesar de que fuimos criticados, eh, hasta maltratados, muchas veces de no haber cumplido las restricciones, cuando muchos de nosotros sí lo hemos tratado y lo estamos haciendo hasta la fecha, vemos que hay sectores económicos como los grandes supermercados, como las entidades financieras, básicamente, ellos nunca estuvieron en cuarentena, ¿no? O las farmacéuticas, ¿no? Que ya también hay datos que se manejan que los medicamentos en el Perú están siendo de los más caros en el mundo, ¿no? O sea, hay comparaciones incluso con una aspirina que acá te puede costar, por decir, un sol, y en Estados Unidos, pues, eh, o mejor dicho, en Estados Unidos un sol y aquí puede estar entre 5 a 6 soles, ¿no? Entonces, miren de qué estamos hablando, e incluso en situación de pandemia, muchos de estos productos ni para dinero se encontraban, ¿no? Entonces, en conclusión, esta brecha y esa de la desigualdad y por ende esa precarización de la pobreza se vuelven mucho más irreconciliables, ¿no? Incluso en relación al campo ciudad, también parte de todo este escenario de reconfiguración económica, social, la vimos al inicio de la pandemia, en el caso básicamente de la capital, donde grandes sectores que estaban insertados obviamente en el comercio u otras actividades también informales, ¿no? Probablemente regresaban hacia una migración de retorno, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil, o sea, realmente, como decía Carlos hace un rato, esto deberíamos tenerlo como ciudadanos, los políticos muy presentes, pero vemos que también el entrampamiento mismo de la política no está poniendo en agenda estos temas de fondo, ¿no? Entonces, insisto, y pongo a colación ustedes que están más vinculados en el área, digamos, de la historia, la antropología también, o sea, nos toca afrontar esto en una perspectiva hacia el bicentenario, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un balance obligatorio y respondiendo un poco a la pregunta, Gonzalo, probablemente en una situación de mucha más precarización y de desigualdad y con retos mucho más complejos de los que teníamos a inicios, por ejemplo, del año, ¿no? Por ahí, Gonzalo. Gracias. Carlos, adelante, tus Bien, reflexiones. bien, gracias Gonzalo. En cuanto a esta brecha social que existe en el país, yo creo que, mira, algo importante y creo que esto deberíamos tomarlo también delicadamente, es que el Perú tenía, si no mal recuerdo, basado en el Informe Nacional sobre el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que elabora Naciones Unidas,
el Perú lo había logrado reducir a la mitad la pobreza y la pobreza extrema, sumado con obviamente con la desnutrición infantil. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estamos en un escenario donde no solamente no hay trabajo, sino que el desempleo, por así decirlo, comienza a dispararse, comienza a fomentarse más, las actividades informales comienzan a subir y obviamente en algún punto yo creo que van a estallar las actividades ilegales con relación a delitos de violencia. Yo pienso que la brecha durante la cual durante mucho tiempo hemos tratado de cerrar va a volver a abrirse. Entonces, este es un escenario bastante negativo para nuestro país. Eh, Pienso y creo que la desigualdad social va a volver a verse reflejada bastante. Hemos luchado bastante contra la discriminación, hemos luchado bastante para fomentar una mejor educación y una calidad de vida, pero lamentablemente se ve que la crisis estructural en el país, la crisis verdadera, es que los recursos del Estado no se han dirigido realmente a tratar de solucionar esta brecha. Vemos hoy por hoy que hay muchos derechos laborales que todavía el Perú no los tiene tan bien instaurados, ¿no? Que en otros países son totalmente obligatorios y son reconocidos sin ninguna duda. Pero, por ejemplo, en el país, algo no tan claro es, por ejemplo, las horas extra. Las horas extra dentro de los trabajos muchas veces no es ni siquiera fijada. Por tanto, ese es ya un derecho que están perdiendo los trabajadores. No solamente están perdiendo esta línea de respeto hacia las normas establecidas dentro de la jurisdicción laboral, sino que también están perdiendo dinero con ello y oportunidades, obviamente, ¿no? No solamente ellos, sino también sus familias. Entonces, yo creo pero muy importante que si nos vamos a plantear una reactivación económica, esta reactivación económica también tenga en cuenta los derechos de los trabajadores. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que las empresas puedan reactivarse, pero también estoy plenamente seguro de que si no se reactivan ciertos derechos laborales aún en estado de pandemia, no va a haber igualdad. O sea, por último, ese es el aspecto que queremos dejar en claro para luchar contra la brecha social en el Perú. Para cerrar la brecha, no solamente nos debemos reactivar económicamente, debemos centrarnos en reflexionar por qué no podemos hablar de la total aparición o la total existencia de derechos laborales aquí en nuestro país. Yo estoy seguro que una vez que nos planteemos eso, una vez que se tomen las medidas de corrección adecuadas, el Perú va a ser un lugar mucho más justo, un lugar mucho mejor para vivir y un lugar que va a ofrecer una gran cantidad de oportunidades para toda la población. Esa sería mi reflexión. Yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Gracias, Carlos. El economista Bruno Seminario señala que esta pandemia cierra un conjunto y hechos y periodos de políticas neoliberales. El escenario que se está mostrando de aquí hacia el futuro es un tanto difícil y poco claro, en el sentido de que ya, como nos han dicho nuestros invitados, la desigualdad y la pobreza se va a acentuar, la precarización del trabajo también, y nos vamos a encontrar ante un escenario difícil, diferente, y que la representación política, hasta donde yo la estoy viendo, no ofrece una alternativa clara a mediano y a largo plazo, porque esto tiene para rato. Quisiera dejar una última reflexión a cada uno de ustedes y a concluir el trabajo, este diálogo que han tenido con los dos. Alison, ¿alguna reflexión final? Y también Carlos, adelante. Bueno, Gonzalo, ya para terminar, agradecerte también a Carlos por compartir este espacio,
por permitirnos de repente dar algunas reflexiones, ¿no? Sí, como hacía referencia, yo pienso que es muy importante ver en perspectiva también del modelo económico, ¿no? Antes de la pandemia, uno de los grandes temas, digamos, puestos en agenda latinoamericana, principalmente, me parece, y Chile ahí tuvo que ver, jugó un papel muy importante, dado que, como sabemos, a propósito del 11 de septiembre recientemente, fue pues el primer país donde se aplicó este modelo, ¿no? Y meses antes de que se diera el estallido social, en octubre del 2019, si no me equivoco, su presidente, el magnate de Sebastián Piñera, dijo: Chile es el oasis de América Latina, ¿no? Y no pasaron muchos meses y el oasis de América Latina se caía a pedazos, con un gran levantamiento, llamado estallido social, como decía Carlos, demandando, ¿no?, el abuso, digamos, de los sistemas de jubilación, como las AFPs, que ya fue un sistema cuestionado y que a pesar de ello incluso se aplicó en su momento en nuestro país, con el tema de la desigualdad. Chile también es un país que encabeza entre los países más desiguales de América Latina, ¿no? Con el tema, digamos, de este monto de la suba del metro, y la gente decía: no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? No sé si recuerdan esto que pasó, y ponía efectivamente en la agenda este cuestionamiento de este modelo económico implantado en América Latina, que efectivamente creo que a veces hacemos algunos, o escuchamos algunos análisis así muy por encima, pero tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Que ha hecho una reconfiguración estructural, desigual, precaria en América Latina, y que incluso ahora mismo habría demostrado algunas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, este modelo de libre mercado, se supone que la empresa fluye sola sin intervención del Estado, ¿no? Pero sin embargo, como en el caso del Perú, este programa Reactiva, que fue uno de los temas en agenda puesto esta noche, precisamente ha sido el Estado quien, entre comillas, tenía una buena reserva fiscal o acudiendo a algunos préstamos a organismos internacionales, termina por activar a las empresas, ¿no? Y activa efectivamente, como ya lo hemos dicho, a ese más o menos 30% de la economía formal, dejando en el aire, ¿no?, al grueso de la población que fluye efectivamente en este escenario de la informalidad, ¿no? Incluso recordemos el señor Hernando de Soto, por ejemplo, que ya entró en campaña, él es el que acuña la informalidad precisamente, y tiene una relevancia mundial precisamente para explicar en los 80, más o menos, la economía del Perú, ¿no? Entonces, y bueno, todos estos elementos que se van conjugando, y que, si bien es cierto, coincido con lo que decías, Gonzalo, entonces hay una crisis flagrante también, evidente, del modelo, pero ¿qué va a venir hacia adelante, no? Si vemos que en América Latina, en el Perú en particular, tenemos un debilitamiento de los partidos políticos, de la ciudadanía organizada, la sociedad civil, ¿no? Con una clase política que más o menos está responsabilizada, entre comillas, por también nosotros a veces como una élite a la que no entramos, ¿no? Y eso creo que hay que reconocerlo también, ¿no? Que juega con los destinos del Perú, que es lo que estamos viendo, lo que decía Carlos, en algún momento, esta lucha entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Y muchos tomamos alguna posición, pero en realidad la ciudadanía, nosotros, incluso desde las regiones, porque ese tema también del centralismo se ha separado, se ha ahondado mucho más, entonces no tenemos mayor decisión, ¿no? Entonces, como que este escenario se vuelve complejo, pero al mismo tiempo yo quisiera terminar tampoco con una perspectiva no tanto negativa, sino apelar un poco a esta cultura resiliente que siempre hemos tenido nosotros los peruanos, y que en peores crisis que hemos vivido siempre hemos salido adelante, ¿no? Yo pienso que, no sé si es
necesariamente un consuelo que tiene que ver con nuestra cultura, pero a pesar de todas las circunstancias, siempre el peruano está ahí respondiendo, ¿no? Y como alguien decía, incluso una comparación, nosotros a diferencia de otros países, otras culturas, no pedimos, no necesariamente queremos un apoyo, sino queremos oportunidades, queremos trabajos, porque realmente pienso que la población peruana, los peruanos y las peruanas somos personas muy valiosas, ¿no? Entonces, y pienso que también hay que rescatar ese tipo de aspectos, como decía hace un momento, en esa perspectiva de lo que viene en adelante en estos 200 años que también vamos a cumplir como república, ¿no? Esas serían algunas ideas. Gracias, Gonzalo, Carlos. Carlos, adelante tus reflexiones finales y ya con esto pasaremos al cierre. Bien, voy a ser bastante breve. Yo creo, y me voy a sumar a la opinión que en la mañana estaba comentando Marcel Ramírez, un economista, bueno, que es bastante respetado en el tema de las crisis, ¿no? Y cuáles serían los efectos de tensión que podrían tener esta lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y uno de los efectos claros que va a impactar en la reactivación económica es el hecho de que con tanta tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que va a pasar es que las inversiones extranjeras al país van a comenzar a bloquearse. Entonces, este bloqueo obviamente es un signo de que el país no está ofreciendo las condiciones necesarias para atraer la confianza de nuevos inversores. Entonces, lo que vamos a ver es que el Perú no solamente entra en una desaceleración económica, sino que ahora comienza a estancarse. O sea, querámoslo o no, la inversión extranjera está comenzando a constituirse como una opción bastante grande como para reactivar el país. Ahora, yo creo que este es un escenario, independientemente de la pandemia, independientemente de las condiciones de desigualdad que ya las tenía el país, creo que es muy importante reflexionar en hacia dónde queremos dirigirnos como república. Alison, bueno, lo dijo hace un momento, ya se va a cumplir nuestro bicentenario, pero si nosotros no tenemos una idea de hacia dónde queremos ir como país, y esto lo digo por todos, por todo el bloque poblacional del país, tanto ciudadanos como políticos, yo creo que si nosotros ahora no pensamos muy bien hasta para emitir nuestro voto, porque probablemente la de 2021 sea una de las elecciones más importantes y más cruciales para Perú, yo creo que no, podemos caer o bien en una crisis económica o, como muchas veces ha ocurrido con la nación peruana, podemos levantarnos, salir del agujero en el que esta vez una crisis mundial nos ha metido y podemos salir airosos. Pero necesitamos construir un mejor país, una mejor república. No solamente como político, sino como ciudadano. El ejemplo está en nosotros mismos. Y yo pienso que parte de ese ejemplo también es estar informado, es saber por quién voy a votar, por quién como una parte de la población voy a delegar mi voto para permitir que me represente esa persona. O sea, uno de los graves males que tenemos en el país es que la gente no quiere informarse. Y eso hay que decirlo claramente. No quiere informarse, pero sí en el momento en que la autoridad ya ha sido elegida, sí quiere lanzarse a las calles, sí quiere quejarse, pero al momento de leer y estudiar un poco el CV de la persona que va a ocupar un alto cargo, la cual la población le va a brindar la confianza para que pueda acceder a desempeñar este rol público, ahí no. Entonces yo creo que eso es un error gravísimo. Uno de los grandes problemas fundamentales dentro de la estructura política del Perú es que no votamos bien y yo de verdad invocaría a la ciudadanía a que reflexionemos en esto. Reflexionemos
porque este es un punto crucial. Eso sería todo, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Alison, también, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por sus intervenciones y miradas. La idea de estos conversatorios virtuales con temas de actualidad de historia y cultura en Arequipa tiene la finalidad de entrar a un tema que no hemos tocado y que nos pueda servir para tener perspectivas. Este es el primer programa y vendrán otros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. Gracias, Carlos.